Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Brujería. ¿La brujería existirá? ¿O son solo simples creencias de la gente? Sea cierto o no, hay cosas que definitivamente no podemos explicar, como estas dos historias enviadas al canal. Te invito a escuchar los relatos, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Esta experiencia inicia en el año de 1999, cuando acababa de terminar mi escuela preparatoria. No sabía si quería estudiar la universidad porque mis padres no tenían mucho dinero, así que me tomé un tiempo para trabajar y ayudar en la casa. Me volví chofer de un empresario en la Ciudad de México. Como era muy movido y siempre estaba dispuesto a ayudar, rápidamente el señor me tuvo confianza. Don Roberto, mi jefe, era un hombre de negocios exitoso, aunque era severo y exigente. Me trataba con respeto y me pagaba bien. Pronto comencé a conocer sus rutinas, gustos y también sus secretos. Con regularidad lo llevaba a la casa de una mujer en una colonia humilde de la ciudad. Él solo me decía que tenía que ir a ver a la tía. Cuando me decía aquello, de inmediato sabía a quién se estaba refiriendo. Como me decía que era la tía, yo pensaba que en realidad era su tía o alguien de la familia, por lo que no le prestaba tanta atención. Hasta que un día, al ver la casa por fuera, pensé que si era su sobrino, ¿por qué no ayudaba a su pariente? Ya que él vivía en una buena zona de la ciudad y ella vivía en una casa humilde. Sin embargo, nunca hice comentario al respecto. Yo solo obedecía a mi patrón en todo lo que él me solicitaba. Un día, mientras esperaba a don Roberto afuera de un restaurante, se acercó un hombre desconocido. Era alto, con una cicatriz en la mejilla que le daba un aire intimidante. Me entregó un sobre y se marchó sin decir una palabra. Intrigado, lo abrí. Adentro habían fotos de don Roberto con personas que claramente eran criminales. También había una nota escrita: «Ten cuidado con quien trabajas». Decidí no decirle nada a mi jefe, pero comencé a observarlo más de cerca. Una noche me pidió que lo llevara a un almacén en una parte remota de la ciudad. La intuición me decía que algo no estaba bien. Mientras él entraba, yo me quedé en el auto, observando a través del espejo retrovisor. De repente escuché disparos. Vi a don Roberto salir corriendo, herido, y detrás de él, el hombre de la cicatriz. Mi patrón se metió deprisa al auto y logramos salir de aquella situación espantosa en la que casi perdemos la vida. Le dije que tenía que llevarlo al hospital para que lo atendieran. Él me dijo que no, que lo llevara a su casa, que su esposa sabría qué hacer. Cuando llegamos a su mansión lo bajé rápidamente y llamé a doña Gertrudis, su esposa. Ella abrió la puerta y llamó a una señora que trabajaba con ellos haciendo la limpieza desde hacía muchos años. Lo acomodamos en el sofá de la sala y la señora llamó al médico de confianza. Él llegó casi a los 15 minutos y atendió a don Roberto de inmediato. Mi patrona estaba seria y trataba de ayudar en lo que podía. Sin embargo, se notaba que estaba preocupada y con ganas de llorar. Finalmente el médico se despidió diciendo que mi patrón se iba a recuperar de las heridas, solamente que estuviera en reposo al menos 2 semanas, que él vendría a revisarlo al día siguiente. La señora me pidió que la acompañara a la cocina. Ahí sacó 2 vasos pequeños de cristal, una botella de whisky etiqueta azul y sirvió el líquido en ambos vasos. Después, con los ojos y señalándome con el dedo índice, me indicó que tomara aquel licor. Yo de inmediato lo agarré y lo bebí de golpe. Con un suspiro comenzó a platicarme que todo lo que ellos tenían había sido gracias al arduo trabajo de su esposo, y también porque una persona les ayudó abriendo sus caminos a través de un pacto que hizo su marido,
que con el tiempo fue contraproducente porque pasaban cosas extrañas, muchas desgracias, como por ejemplo el fallecimiento de su hijo menor. Ese caso fue extraño porque de la nada, el chico falleció a sus 18 años de edad, así que buscaron ayuda para que rompieran aquel trato demoníaco, que lo lograron romper años atrás gracias a una bruja buena, que ella los había guiado y protegido. Sin embargo, al mejorar el nivel económico, el brujo a quien recurrió don Roberto años atrás había empezado a extorsionarlos, tanto de manera monetaria como de manera espiritual. La señora Catalina, o como decía don Roberto, la tía, les había ayudado con todo aquello y también advertido que el dinero llamaba la atención, y eso levantaba envidias y deseos. Con voz nerviosa le pregunté qué había pasado esa noche en el almacén. Ella me miró a los ojos antes de responder. Me dijo que su esposo estaba tratando de romper esa relación de una vez por todas. Creía que podía salir victorioso, pero Salvador, el brujo, el hombre que vi, con la cicatriz en el rostro, era alguien a quien temer. Me quedé en silencio procesando lo que me decía. La señora siguió hablando con su voz entrecortada. Dijo que necesitaba la ayuda de doña Catalina nuevamente, que ella era la única que podía protegerlos ahora, y quizá vengarlos de Salvador. Así que al día siguiente la señora y yo fuimos a buscar a la tía. La encontramos en su humilde casita. Nunca la había visto en persona, tenía una mirada penetrante, y su hogar olía a hierbas y otras esencias que no reconocía. Al vernos dijo que sabía que íbamos a ir, que sus santos le habían dicho. Le explicó a mi patrona lo que había sucedido, y doña Catalina sintió lentamente la cabeza. Dijo que Salvador jugaba con fuerzas oscuras, y que no sería fácil enfrentarlo, pero había una forma de equilibrar las cosas. Nos dijo que había un ritual complejo que iba a requerir de preparación y un sacrificio personal. Mi patrona aceptó sin dudarlo, dispuesta a cualquier cosa por proteger a su esposo y vengar el daño que Salvador les había causado. Ese día preparamos todo lo necesario, velas negras, hierbas especiales y la hoja escrita a mano que me entregó en el sobre, ya que Salvador me lo había dado. La sala se llenó de una atmósfera densa y opresiva mientras colocábamos las velas en un círculo de sal. Doña Catalina dibujó símbolos antiguos en el suelo con una tiza blanca y colocó las hierbas en el centro del círculo, además de huesos, tal vez de algún animal o incluso humanos. Dijo que iba a invocar a los espíritus que le ayudan en sus trabajos para que unidos protejan a don Roberto y su familia, y también para que cumplan el objetivo de cortar toda relación con Salvador y su secta, para que de alguna manera se alejen e incluso se les regrese su maldad. Le entregó una daga a doña Gertrudis y le señaló que se metiera dentro del círculo, que necesitaba una gota de su sangre, que era la única manera de activar el hechizo, que es un sacrificio personal necesario para deslindarse de aquella situación. La señora accedió e hizo lo que doña Catalina le dijo que hiciera. Sin vacilar, cortó ligeramente su palma y dejó caer varias gotas de sangre sobre las hierbas y huesos. La bruja comenzó a rezar y a pedir ayuda a sus espíritus. Las velas empezaron a parpadear y de repente todas se apagaron. El ritual se llevó más tiempo de lo planeado y cuando por fin terminó, doña Catalina nos aseguró que el equilibrio había sido restaurado. La patrona y yo regresamos a casa con la certeza de que aunque el camino había sido oscuro y peligroso, finalmente habían obtenido justicia. Don Roberto se fue recuperando poco a poco. Sin embargo, todavía temían por su seguridad y la de su familia. Las amenazas de Salvador y sus aliados no eran algo que pudieran tomarse a la ligera. La señora estaba decidida a proteger a su esposo a toda costa, y aunque doña Catalina había restaurado el equilibrio, al menos por un tiempo, el peligro aún acechaba. Unos días más tarde, mientras llevaba a don Roberto a una cita médica, puesto que inició con la diabetes, me imagino del susto, noté que nos seguían.
Miré por el retrovisor y vi un auto negro que no dejaba de seguirnos. Traté de mantener la calma y tomé un desvío inesperado, pero el coche continuaba detrás de nosotros. Le dije con voz tensa: «Don Roberto, nos están siguiendo». Él asintió con la cabeza lentamente y sus ojos denotaban preocupación. Me dijo que lo llevara a casa y que estuviéramos sanos y salvos. Entonces le cuestioné de su cita médica. Él me dijo que llamaría al doctor y programaría la cita nuevamente. Aceleré y tomé varias vueltas inesperadas. Incluso me metí en el estacionamiento de un hotel. Finalmente, después de unos 10 minutos, salimos de aquel sitio y nos dirigimos a su hogar. La señora abrió la puerta sorprendida. Entonces don Roberto le contó lo sucedido. Su rostro se llenó de miedo y determinación. Entre todos cerramos las puertas y ventanas. Entonces la patrona dijo que necesitaba nuevamente a doña Catalina, que no podíamos permitir que nos hicieran daño. Esa misma noche fui a buscar a la bruja y la traje de regreso a la casa de don Roberto. La anciana entró y nos indicó que fuéramos al salón. Dijo que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaba. En ese momento empezó a dibujar un círculo de sal en el suelo. Dijo que necesitábamos hacer un ritual de protección urgente y definitivo. Doña Catalina empezó a sacar de una pequeña maleta velas blancas y negras, también imágenes de santos y hasta rosarios. Después le pidió a don Roberto que si tenía algo de Salvador, que se lo trajera, o incluso algo que pudiera utilizar para contrarrestar de una vez por todas aquel mal, algo que le hubiera quedado cuando hizo el pacto. Mi patrón entró a su oficina y trajo consigo una bolsa pequeña de color rojo. Dijo que eso le entregó Salvador años atrás, cuando hicieron el pacto demoníaco, pero que por alguna razón se olvidó tirarlo, tal vez porque estaba bien escondido. Doña Catalina lo tomó con la mano derecha y le dijo que había hecho muy mal en no haber tirado aquello. Sea por error o por curiosidad, debió haberlo tirado años atrás, sobre todo cuando se había deslindado de aquel pacto con Salvador. La bruja colocó la bolsa en el centro del círculo que había trazado con sal. Posteriormente encendió las velas negras y blancas. Estas estaban alternadas en un patrón específico alrededor del círculo. Las imágenes de los santos y los rosarios fueron colocados cuidadosamente en puntos estratégicos. Dijo que iba a purificar y destruir de una vez por todas el mal que les estaba acechando. La voz de doña Catalina era firme y autoritaria. Dijo que esa bolsa roja era la raíz de muchos de sus problemas. Doña Catalina comenzó a rezar y se movía alrededor del círculo en un ritmo constante. A medida que se intensificaba, la bolsa roja empezó como a quemarse. Se empezó a ver como si en su interior algo se encendiera. Entonces la bruja nos dijo que todos los que estábamos presentes, incluidos la señora del aseo y yo, que debíamos de rezar todos juntos. Después le tiró alcohol a la bolsa roja y le prendió fuego. Se empezaron a escuchar muchos ruidos extraños y también se comenzó a sentir un olor como a putrefacción. Nosotros rezábamos muy fuerte. Nuestras voces eran temblorosas al inicio, pero fueron ganando fuerza a medida que rezábamos. De repente la luz de la casa se fue por completo, quedándonos únicamente iluminados por las velas. Doña Catalina levantó una cruz de madera y continuó rezando. Su voz ahora resonaba con un poder innegable. Con un último estallido de energía, la bolsa roja se desintegró en un montón de cenizas, y hasta sentimos un frío inexplicable porque era el mes de agosto. Más o menos después de 1 hora y media, dijo doña Catalina que ya estaba hecho el hechizo de protección. Sin embargo, debíamos de estar atentos porque el mal siempre quiere regresar. La sensación de seguridad que trajo el ritual fue palpable, y con el tiempo la vida en la casa de don Roberto y doña Gertrudis volvió a una relativa normalidad. 4 años después del incidente, mi patrón falleció de un infarto. Su muerte fue un duro golpe para doña Gertrudis y su familia.
y también para nosotros, sus empleados. A pesar del dolor, la patrona continuó viviendo en esa casa, rodeada de los recuerdos y la protección que había sido instaurada aquella noche. Me quedé trabajando con ella durante 3 años más, hasta que me cambié de empleo. Conseguí un trabajo como chofer de un tráiler. Aunque me alejé físicamente de la casa, me llevé conmigo las lecciones aprendidas, además de que ahora soy creyente en la brujería, porque fui testigo de que en realidad existe. Si deseas enviar tu historia, te dejo mis datos en el primer comentario y en la descripción del video. Suscríbete para más contenido original. Continuemos con la siguiente experiencia. Nosotros en la familia no creíamos en la brujería, hasta que sucedió algo inexplicable y tuvimos que recurrir a métodos no convencionales. Hoy te voy a contar cómo nos volvimos creyentes y del por qué. Somos la familia Rivero y esta es nuestra historia. Todo comenzó una noche de octubre. Vivíamos en una casa antigua heredada de nuestros abuelos. Ellos habían llegado a los Estados Unidos a principios del siglo XX y se sentaron en un pueblo del estado de Texas. Siempre habíamos pensado que las historias de fantasmas y brujas eran simples cuentos para asustar a los niños. Pero esa noche algo cambió. Mi madre, María, siempre decía que la casa tenía su propio carácter. Cualquier ruido o sombra que apareciera era atribuido a su personalidad. Pero los sucesos de esa noche no podían ser explicados tan fácilmente. Era de madrugada cuando mi hermana menor empezó a gritar. Corrí hacia su habitación pensando que había tenido alguna pesadilla, pero lo que vi me dejó helado. Mi hermana Mirna estaba sentada en su cama, señalando hacia la esquina de la habitación. Sus ojos estaban llenos de terror. Intenté calmarla diciéndole que no había nadie ahí, pero ella insistía en que veía una figura oscura, una sombra que parecía moverse. Mi padre, un hombre escéptico, se unió a nosotros, pero al ver el estado de pánico de Mirna, decidió investigar la habitación. Encendió las luces y caminó en donde se suponía estaba la sombra. Entonces mi hermana dijo que había salido del cuarto, así que ambos recorrimos todas las habitaciones, buscando alguna explicación lógica, cuando de repente escuchamos un ruido. Este venía del sótano. Aquel sitio era un lugar que siempre evitábamos. Era oscuro y húmedo, lleno de cajas viejas y objetos olvidados. Bajamos las escaleras mi padre y yo con linternas, y al llegar al final, sentimos un frío inexplicable. Ahí en una de las paredes había como una mancha extraña. Algo raro porque nunca nos habíamos fijado que estaba. Parecía formar algo, pero no sabíamos qué. Mi madre nos gritó desde arriba que mejor subiéramos y que mañana, cuando sea de día, investigáramos. Mientras tanto, mi hermana Mirna, de 9 años, se fue a dormir a la habitación de mis papás. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi madre nos contó de una vieja historia que su abuela le había contado sobre una bruja que había sido ejecutada en el pueblo años atrás, y decían que su espíritu nunca había encontrado paz y que buscaba venganza. Todos pensábamos que eran historias para niños, así que solamente decidimos bajar al sótano nuevamente para revisar. Con más determinación que miedo, mi padre, mi hermano y yo descendimos las escaleras de madera que crujían bajo nuestro peso, esta vez bajo la luz directa del foco del techo, y la luz que entraba por las pequeñas ventanas nos daban mayor claridad. Observamos que no solo era una simple mancha lo que estaba en la pared, sino que tenía como un patrón definido. Mi padre se agachó para examinarlo más de cerca. Dijo que no era humedad o moho, que parecía haber sido grabado. De repente una corriente fría recorrió el sótano, haciéndonos estremecer por un momento. Inclusive creímos escuchar un leve susurro. Mi madre nos llamó desde arriba, dijo que estaba preocupada y que mejor subiéramos. Decidimos hacerle caso y subimos, dejando atrás aquel símbolo extraño y la inquietante atmósfera del sótano.
Esa noche al acostarnos a dormir nuevamente mi hermana gritó en la madrugada. Dijo que veía sombras en su cuarto y que la voz de una mujer la despertó, que tenía miedo. Mis padres y yo estábamos junto a ella. Cuando notamos que se empezó a rascar el brazo derecho, mi madre le levantó la manga y observó que tenía como un salpullido, rojo y marcado en su pielecita. Dijo que desde el día anterior le salió, pero que ahora le picaba mucho más. Esa noche también se fue a la habitación de mis padres para dormir tranquila. Y lo curioso es que esta misma situación siguió pasando durante varios días, hasta que mi madre nos dijo que iba a llevar a la niña con una señora que era de Colombia, que ella se dedicaba a curar a las personas, y quería ver qué podía hacer, que si bien no creíamos en lo paranormal, por el amor que le tenía a la niña iba a intentarlo. Mi padre le dijo que la llevara al médico, pero mi madre de manera sarcástica le dijo que con qué bases. No podía decirle al doctor: mi hija tiene pesadillas, grita y ve sombras, y de la nada tiene salpullido en el brazo derecho. Realmente no había explicación lógica, así que mi padre guardó silencio y le dijo que estaba bien su decisión. Esa misma tarde nos dirigimos a la casa de la curandera. Al llegar nos recibió de manera amable, nos hizo pasar a una habitación llena de hierbas, velas y amuletos. Le pidió a mi madre que le permitiera ver a la niña. Mi mamá acercó a Mirna, que se aferraba a su muñeca favorita, su único consuelo en esos días oscuros. La curandera le examinó el salpullido en el brazo y luego le hizo algunas preguntas sobre sus pesadillas y lo que había visto. Finalmente, la curandera dijo que estos síntomas que tenía mi hermana eran señales claras de un espíritu inquieto, maligno, que no era raro que los espíritus perturbados se manifestaran en niños, ya que son más sensibles a su presencia. Dijo que necesitaría realizar una limpieza espiritual para liberar a Mirna de esta energía negativa, que iba a preparar una mezcla de hierbas, aceites, y que necesitábamos además agua bendita para poner en la casa. Honestamente sentí una extraña energía en la habitación, una presencia palpable que parecía observarnos. Mirna, aunque estaba asustada al principio, parecía más tranquila a medida que avanzaba el ritual. Cuando regresamos a la casa teníamos una sensación de alivio. Pusimos agua bendita a las ventanas y puertas, y en los días siguientes mi hermana empezó a mejorar. Las pesadillas cesaron, y el salpullido en su brazo desapareció gradualmente. Mi padre decidió remover la mancha del sótano. Esa parte de la pared la rompió y colocó nueva madera. A raíz de eso, el ambiente de la casa mejoró considerablemente. Desde entonces, aprendimos a respetar y considerar lo que no podíamos entender completamente. Los hijos seguimos viviendo ahí en esa casa hasta que nos casamos. Mis padres, ellos viven ahí hasta el día de hoy. Suscríbete para más contenido original. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?